Ahora vamos a hablar del síndrome premenstrual, la evaluación diagnóstica y el tratamiento. Nos va a ayudar la doctora Doris Domínguez. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, con un posgrado en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Nacional de Loja y el Hospital Metropolitano. Tiene un diplomado de Endocrinología Ginecológica por la Universidad de Alcalá de Henares, de España, cursos de internacional de vulva en Buenos Aires, un curso de posgrado en cirugía laparoscópica ginecológica en la Universidad del Noreste de Argentina en Corrientes, y es miembro de la Sociedad para el Estudio del Progreso de la Anticoncepción en Ecuador. Muchas gracias, Doris. Puedes continuar. Buenas noches con todos. Bueno, yo sé que es la última charla del día, estamos todos ya cansados, ya no podemos aprender mucho más. Sin embargo, voy a intentar ser corta y concisa en el tema que me han pedido que hoy les comente, y es el síndrome premenstrual, su evaluación diagnóstica y tratamiento. Me parece un tema importante porque a veces está sobrediagnosticado en nuestras consultas y es importante determinar ciertos patrones de diagnóstico para poder hacer también un buen tratamiento. Para esta charla, principalmente, bueno, he revisado algunos artículos, pero me he basado principalmente en tres. Dos de ellos son del Lab Today, publicados en diciembre del 2021, y uno del Cochrane, publicado en noviembre del 2021. Lo que quiere decir que lo que les voy a presentar el día de hoy es bastante nuevo, actualizado, aunque en realidad no hay mucho cambio en los últimos años en cuanto al diagnóstico y al tratamiento del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual se caracteriza por la presencia de síntomas que pueden ser físicos o conductuales, que se aparecen de manera repetida en la segunda mitad del ciclo y que producen una afectación en la vida de la mujer. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo define como al menos un síntoma asociado a la disfunción social o económica que se produce durante 5 días antes del inicio de la menstruación y está presente en al menos 3 periodos consecutivos. Estos síntomas pueden ser afectivos o físicos. Brevemente, en cuanto a la etiología, en realidad es incierta, ya que ocurre simultáneamente con las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual. Se ha propuesto una desproporción hormonal entre un exceso de estrógenos y un déficit de progesterona. Los estrógenos están compuestos principalmente de 3 hormonas, la estrona, el estriol y el estradiol, siendo el estradiol el más potente de ellos. Los estrógenos tienen una fluctuación grande en la fase lútea del ciclo menstrual y son los responsables de los cambios de ánimo en esta etapa. También nosotros hemos visto en algunos ensayos clínicos que han demostrado que los precursores de la serotonina aumentan de forma significativa del día 7 al 11 y del 17 al 19 del ciclo. Esto nos indica a nosotros que el síndrome premenstrual tiene una relación de trastornos del estado de ánimo que van de la mano con la regulación de los estrógenos y la serotonina. En estudios hechos por Chen y colaboradores, estos nos han revelado una asociación positiva entre el síndrome premenstrual y la presencia de factores dietéticos y del estilo de vida. Así, en mujeres que consumen dulces, comida rápida, café, alimentos fritos, o que no hacen mucho ejercicio o tienen una mala calidad de sueño, esto se ve asociado de forma significativa con la presencia de síndrome premenstrual. Los estudios epidemiológicos nos demuestran que el 80 al 90% de mujeres presentan al menos un síntoma de este síndrome. Sin embargo, en el 2 al 3% de estas mujeres, los síntomas llegan a ser tan severos que afectan ya sus actividades personales y sociales. En este momento se llama ya trastorno disfórico premenstrual. Las mujeres universitarias son las más afectadas. La tasa del síndrome premenstrual es muy alto en esta población y afecta de forma negativa a sus vidas, principalmente en el rendimiento académico.
Las mujeres que tienen síndrome premenstrual tienen una variedad de cambios cíclicos, síntomas físicos, emocionales, conductuales, cognitivos, que son recurrentes y se presentan en la fase lútea y se resuelven en la fase folicular. Esta es la característica principal. Síntomas recurrentes. Comienzan a finales de la fase lútea y luego un periodo en el ciclo en el que no se tienen síntomas. Los síntomas son consistentes a través de los ciclos y estos suelen durar entre 6 días cada mes. En mujeres con trastorno disfórico premenstrual, los síntomas físicos y los síntomas emocionales son mucho más severos y estos se acompañan de un deterioro funcional que va de 4 días antes de la regla y dura hasta el segundo o tercer día de la menstruación. A este síndrome se le han atribuido más de 150 síntomas. Sin embargo, los síntomas que nosotros vemos seguido en las pacientes son mucho más limitados. Los síntomas afectivos conductuales más comunes son los cambios de ánimo. Así nosotros podemos ver pacientes que van desde la ira, el enojo, pasan a la tristeza, a la depresión. También pueden sentir mucha irritabilidad o se vuelven muy sensibles, presentan aumento de apetito o también presencia de antojos. Tenemos también síntomas físicos. Entre estos, los más comunes es la sensibilidad mamaria, el dolor de cabeza, el mareo. Tenemos también una fatiga extrema, distensión abdominal y la presencia de sofocos. En este punto específico, nosotros tenemos que ser claros y ver que los sofocos se presenten de forma cíclica, que sean antes de la regla, que se presenten en al menos 3 ciclos seguidos y que no sea en mujeres que están en peri o posmenopausia. Se observan síntomas del síndrome premenstrual moderados o severos que se asocian directamente con la disminución de la calidad de vida, principalmente con la salud de la paciente, disminución de la productividad laboral, aumenta el ausentismo laboral, aumenta la visita a servicios médicos y algunos estudios han demostrado que en pacientes con trastorno disfórico premenstrual, principalmente las que tienen los síntomas mucho más graves, presentan un incremento en el riesgo de suicidios. Algunas de ellas ya inclusive han tenido intentos autolíticos. Entonces se hace importante que nosotros, los médicos, preguntemos a la paciente sobre su estado de ánimo. Cualquier indicativo de que ella no está contenta con su vida o cualquier respuesta que nos haga a nosotros alertar sobre un riesgo, nosotros tenemos que remitirla al psiquiatra de forma inmediata. El síndrome premenstrual se puede presentar en cualquier etapa de la vida, comenzando en la menarca, pero se presenta mayormente a partir de los 20 años. Este se puede mantener durante toda la etapa reproductiva de la mujer si no es tratado. Algunas mujeres presentan síntomas más severos en los años reproductivos tardíos y otras con síndrome premenstrual tienen un mayor riesgo de tener cambios de ánimos en la transición de la menopausia. El síndrome premenstrual se resuelve completamente después de la menopausia y de forma transitoria en el embarazo y cuando existe interrupción de ciclos ovulatorios. Para el diagnóstico, nosotros tenemos que saber que ni el examen físico ni los exámenes de laboratorio van a aportar mucho en esto, debido a que no tienen unos cambios significativos. Por eso, más importante es la historia clínica, la conversación que podamos nosotros tener con la paciente y que debe incluir una historia detallada, una historia menstrual detallada. Porque nosotros tenemos que comprobar, confirmar la relación de los síntomas con la fase del ciclo. En mujeres que tienen ciclos menstruales regulares, es decir, que van entre 25 y 35 días, es mucho más fácil llevarla y nosotros averiguar sobre tipo, patrón de inicio, gravedad, deterioro funcional y recurrencia. En pacientes con ciclos menstruales
irregulares, es decir, con menores de 25, mayores de 35, esto se hace mucho más difícil. Si nosotros estamos frente a una paciente que está en transición menopáusica, quizás ni siquiera es necesario hacerle exámenes porque sabemos la causa de su irregularidad. Pero en pacientes jóvenes sí debemos determinar la causa de la irregularidad menstrual. Y para esto ya debemos pedir exámenes hormonales. También debemos nosotros conversar con la paciente sobre el uso de anticonceptivos. Saber si los síntomas se presentaron antes de usarlos o después de usarlos por las hormonas exógenas que estos le aportan. Debemos descartar también enfermedades endocrinas, entre ellas el hipotiroidismo, el aumento del cortisol, la hiperprolactinemia. Una vez que nosotros hemos tenido una historia detallada, los antecedentes menstruales están completos, el monitoreo prospectivo está hecho, tenemos un examen físico normal, un laboratorio normal, entonces nosotros podemos hacer el diagnóstico de síndrome premenstrual cuando tenemos la presencia de 1 a 4 síntomas físicos, conductuales o afectivos, psicológicos, o cuando tenemos 5 síntomas o más que son físicos o conductuales. Pero si uno solo de estos síntomas es afectivo, el diagnóstico ya cambia a trastorno disfórico premenstrual. En mujeres con una función ovárica y ovulación, pero con ausencia de regla, por ejemplo, en aquellas que han sido sometidas a histerectomía, en aquellas que han tenido una ablación endometrial o las que usan dispositivos con levonorgestrel, la ausencia de regla hace que el diagnóstico sea más desafiante. Sin embargo, es posible. Y lo que nos va a ayudar en este momento es la gráfica prospectiva del registro de los síntomas, que nos va a ayudar a documentar el patrón cíclico de los mismos. Estos se van a presentar entre los 28 y 35 días. Para el diagnóstico diferencial, nosotros tenemos que ver que la paciente no tenga una exacerbación de un trastorno psiquiátrico subyacente. Y esto nos sirve justamente este registro de síntomas que va a llevar ella mensualmente. Si los síntomas son previo a la regla, son muy determinados en el ciclo, no se exacerban, no son permanentes, entonces nosotros podemos pensar que es un trastorno psiquiátrico. Igualmente, si nosotros estamos frente a una paciente de 40, 50 años que nos refiere inicio de cambios de ánimo, de humor, es más seguro que estemos frente a una transición menopáusica que frente a un síndrome premenstrual. Anteriormente ya les dije y debemos descartar hipotiroidismo, estados de ánimo como ansiedad o trastornos del estado de ánimo, depresión mayor o menor y abuso de sustancias, principalmente el alcohol. Otros que debemos nosotros pensar es migraña, fatiga crónica, encefalomielitis miálgica y intestino irritable, que son síntomas o enfermedades que también se incrementan durante el ciclo menstrual. Sin embargo, los síntomas no son los típicos del síndrome premenstrual y tampoco se limitan a la fase lútea del ciclo. Una vez que nosotros tenemos el tratamiento, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos que enfocarnos en el tratamiento. Y el objetivo de nuestro tratamiento tiene que ser, primero, aliviar los síntomas y luego mejorar el deterioro funcional que presentan estas pacientes. Y esto lo podemos hacer con una terapia conductual o con el uso de fármacos. Para esto, vamos a dividir a las pacientes entre aquellas que tienen síntomas leves y las que tienen síntomas graves. Las dos van a tener síntomas consistentes con el síndrome premenstrual, pero en los leves, estos no presentan un deterioro ni un cambio a nivel social o económico en las pacientes. En ellas podemos nosotros pedir un cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, haga ejercicio, coma sano, controle los niveles de estrés o haga terapias antiestrés. Y estos, aunque no están muy estudiados ni está confirmado que sí, pueden ellos ayudarnos y funcionar, y funcionan mejor que el placebo en muchos estudios.
Tenemos también el uso de una planta popular que se llama el Vitex agnus castus, que está confirmada que puede ayudar en los síntomas leves del síndrome premenstrual. En ensayos clínicos, este es más eficaz que el placebo, pero no más eficaz que el uso de fluoxetina. Otras cosas que podemos usar en síntomas leves es el uso de magnesio, calcio, vitamina E, aceite de onagra y vitamina B6. En estas sí, los estudios nos demuestran que pueden funcionar mejor que el placebo con una remisión de síntomas en un 30% de las pacientes. Sin embargo, ojo, tenemos que cuidarnos porque el exceso de vitaminas también nos puede proporcionar otro tipo de enfermedades, otro tipo de molestias. En pacientes que tienen síndrome premenstrual severo o ya trastorno disfórico premenstrual, debemos usar ya un tratamiento farmacológico. Y estos tienen que estar enfocados a dos cosas principalmente. Aumentar la actividad serotoninérgica usando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y a suprimir el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Esto se hace con combinación de estrógenos y progestinas. Solo y únicamente si estos dos anteriores no funcionan, podemos usar agonistas de GnRH. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los de primera elección porque tienen una eficacia comprobada y tienen una alta seguridad en su uso. Los ensayos clínicos, revisiones sistemáticas concluyen que además son los más efectivos. ¿Cuáles podemos usar? Sertalina, citalopram, fluoxetina, también paroxetina, tomando en cuenta que esta está asociada a un aumento de peso. Estos inhibidores son más efectivos para síntomas afectivos que para síntomas somáticos. Pueden ser administrados en 3 regímenes. Uno, administración diaria y continua, otro durante la fase lútea y otro solo en la presencia de síntomas. La de administración continua es muy conveniente y muy simple de manejar y además en los estudios parece ser más efectivo que la terapia intermitente. La administración de fase lútea, en cambio, se comienza en el día 14 del ciclo y se descontinúa al inicio de la menstruación. Esta es buena porque tiene menos costos y también menos efectos secundarios. Y la administración en aparición de los síntomas se inicia junto con los síntomas y se termina igual al inicio de la menstruación. Esta en los ensayos es más eficaz que el placebo, pero no más eficaz que las dos formas anteriores. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber qué tipo de terapia vamos a usar en las pacientes? ¿De qué depende nuestra elección? Primero, de la evaluación que nosotros hagamos al paciente. Segundo, de si los síntomas están solo en la fase premenstrual o tienen un empeoramiento premenstrual, es decir, están todo el ciclo y solo empeoran en la fase premenstrual. También de la preferencia de la paciente, pues muchas de ellas prefieren el uso continuo porque no se acuerdan, ellas suspenden y no se acuerdan cuándo tienen que volverlo a tomar. Además, también dependerá de si los síntomas son predecibles o no. Así nosotros podemos decir que en mujeres que tienen intervalos premenstruales largos o en mujeres en las que el tratamiento intermitente ha sido ineficaz o en aquellas en que los síntomas han sido difíciles de seguir, es mejor usar un tratamiento continuo. En aquellas que tienen síntomas muy predecibles que aparecen una semana antes de la menstruación, es mejor usar el de fase lútea. Pero en mujeres que tienen síntomas claros, que ellas los reconocen cuando comienzan, y estos comienzan menos de una semana antes de la regla, podemos usar el de aparición de los síntomas. Vamos a hacer un ejemplo con el citalopram, pero en general todos los medicamentos se manejan muy similares. El citalopram vamos a manejarlo de forma continua con un inicio de 10 miligramos día. Y si en el primer ciclo no encontramos una eficacia en el tratamiento, podemos subir 10 miligramos por mes hasta llegar a un máximo de 40 miligramos día. Si administramos en fase lútea, igual iniciamos con 10 miligramos día. A partir del día 14, se termina
con el inicio de la menstruación. Si no es eficaz, se incrementa igual 10 miligramos por mes hasta llegar a un 30 miligramos día. Cuando hacemos el de inicio de los síntomas, usamos igual 10 miligramos día a partir del inicio de los síntomas hasta 2 días después de la menstruación, y se llega a un incremento de 10 miligramos mensuales, si es que es ineficaz el tratamiento, hasta llegar igual a 30 miligramos día. De los otros medicamentos, ¿cuál es la dosis mínima eficaz? En la fluoxetina es de 10 miligramos. Esta también podemos aumentar 10 miligramos por mes hasta llegar a un total de 40 miligramos día. La sertalina iniciamos con 25 miligramos. Esta se puede aumentar entre 25 o 50 mensuales hasta llegar a 200 miligramos mes. La paroxetina, esta se comienza con 10 miligramos y llegamos a un máximo de 50 miligramos día. El escitalopram entre 5 y 10 miligramos, pero solamente podemos llegar a una dosis máxima de 20 miligramos. Podemos también usar venlafaxina. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que también es más eficaz que el placebo en los estudios para el tratamiento de síndrome premenstrual, que se asocia mucho más con síntomas de abstinencia al suspenderlo. Pero nosotros debemos saber que siempre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los de primera elección. Tenemos efectos adversos con toda medicación. Con esta tenemos náusea, insomnio, disminución del deseo sexual y cefalea. Estos efectos también son dosis dependiente. Por eso, mientras podamos mantenernos con dosis más baja, menos efectos secundarios presentarán nuestras pacientes. ¿Cómo saber cuánto dura la terapia? ¿Cuál es el tiempo óptimo para dar una terapia a una paciente con síndrome premenstrual? Eso todavía se desconoce y va a depender mucho de cada paciente, de cómo cada una reacciona a los medicamentos. Por lo general, las evaluamos cada año y en cada año se discute la disminución o la interrupción del medicamento. Existen pacientes que tienen síntomas recurrentes y ellas necesitan tratamiento a largo plazo o hasta que logren un embarazo o hasta que lleguen a la transición menopáusica, que es cuando los síntomas se detendrán. Podemos también usar, como les dije al principio, anticonceptivos, estrógenos, progestinas, que van a inhibir el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Esto se puede usar en pacientes que requieren de anticoncepción. Se prefieren siempre las pastillas monofásicas. Las más efectivas y aprobadas en los estudios son aquellas que tienen combinación con drospirenona en esquema 24/4. Aunque eventualmente podríamos usar también anticonceptivos orales combinados con levonorgestrel. La terapia conductual conductiva proporciona algún beneficio. En metaanálisis con 5 ensayos aleatorizados se observó que esta ayuda a disminuir los síntomas de ansiedad, angustia y depresión. Pero, ¿qué pasa cuando nada de esto funciona? Hemos dado todos los tratamientos y las pacientes siguen afectadas por este síndrome. No pueden tener su vida normal, trabajar, porque se anulan durante cierto tiempo cada mes. En estas mujeres podemos usar agonistas de GnRH. Nunca antes de haber probado todo lo que anteriormente les mencioné. Y esta terapia tiene que ir siempre asociada con reposición de estrógenos y progesterona en baja dosis para evitar todos los síntomas de una menopausia. En caso de que requiramos ocuparla, debemos usar el acetato de leuprolide 3.75 mensuales. Presentamos todos los efectos secundarios que son de menopausia, pero principalmente a la paciente le va a molestar mucho los sofocos y debemos tener mucho cuidado con la disminución de la masa mineral ósea. En la acupuntura, los datos son limitados. Sin embargo, tenemos 3 ensayos aleatorizados
de acupuntura versus acupuntura simulada, en los que se observó una mejoría tanto de síntomas físicos como de cambios de estado de ánimo en un 17 a un 20% de pacientes. Sin embargo, las pruebas son insuficientes para determinar si en realidad la acupuntura sirve o no para este tratamiento. También se menciona como tratamiento la cirugía. Este es el último recurso del que nosotros podemos echar mano. Deberíamos hacer una salpingo o forectomía bilateral, pero para esto debemos analizar bien la paciente. Es decir, tiene que ser una paciente en la que ninguno de los tratamientos anteriores haya funcionado y pacientes que tengan la maternidad completa. Voy a hacerles un breve resumen de lo que yo les he dicho, recalcando los puntos principales de esta conversación. Sabemos que el síndrome premenstrual incluye síntomas afectivos y somáticos, que el trastorno disfórico premenstrual es la forma más severa del síndrome, que debemos establecer un diagnóstico claro y para esto la paciente debe registrar su estado de ánimo y síntomas físicos cada día durante sus ciclos menstruales. Los síntomas leves se tratan con cambios en el estilo de vida y los síntomas moderados y severos con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los de primera línea, que se tienen 3 formas de administración. Que podemos administrar anticonceptivos monofásicos con drospirenona 24/4, pero también eventualmente en pacientes que necesitan anticoncepción y que necesitan otro tipo de medicamento para sus síntomas, podemos asociar anticonceptivos más inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En mujeres que no responden a estos tratamientos, podemos usar agonistas de GnRH y se pueden administrar estrógenos y progesterona, mejor dicho, no se pueden, se deben administrar estrógenos y progesterona para evitar los efectos de menopausia y también podemos usar la cirugía como último recurso. Les agradezco por haberme escuchado, a pesar de estar cansados y de haber escuchado charlas durante todo el día. No sé si tienen preguntas. Hay unas preguntas, Doris. La fluoxetina en mujeres adolescentes, ¿por cuántos días se puede usar? Ok, es que depende de qué tipo de terapia les demos, ¿de acuerdo? En adolescentes podríamos probar con terapia solo de fase lútea, en la que se daría por ciclos 14 hasta el inicio de la menstruación. En este caso estamos disminuyendo los efectos secundarios porque estamos administrando menos medicación. También dependerá de la gravedad de los síntomas que presente la paciente. Ahora, así reducimos los días de administración mensual, pero ¿cuántos meses la paciente va a requerir la medicación? También depende de cómo ella se sienta, porque como les dije, hay pacientes que tienen síntomas recurrentes. Después de un año les reduce la medicación y tienen síntomas recurrentes y requieren más tiempo de medicación. Perfecto. Hay uno justo relacionado al uso de antidepresivos en la fase lútea. Si es mejor que placebo, si hay algún estudio que lo demuestre, y si todos tienen función después de las 3 semanas. Sí. En los que se usan en fase lútea existen ensayos que son mejor que el placebo, que funcionan bien, pero no en todas las pacientes. Por eso es importante la evaluación que nosotros hagamos al paciente para saber en cuál utilizamos qué régimen, ¿de acuerdo? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta, Diego? Sí, todos los antidepresivos tardan 3 semanas en actuar. Sí, la mayoría. Perfecto. Muchísimas gracias, Doris. Muy clara la explicación. Intenté hacerlo lo más corta, lo más clara, porque ya era la última de la noche. Y justo es un tema que se pasa por alto muchas veces, que lo minimizamos incluso, así que muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya servido y les agradezco mucho por haberme tomado en cuenta.